para que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 2. Amén. Seguimos escuchando a nuestro predicador, que desde hace aproximadamente 3000 años habló estas palabras y que el Señor ahora las dirige a nosotros para que las consideremos y que tomemos el mensaje espiritual que Él nos dejó. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22 al 26, Amén. dice así en el nombre del Señor Jesús: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que el hombre para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén, mis hermanos. Tomen su asiento, Dios les pague. En estos versículos, después de haber hecho un énfasis muy marcado, Eclesiastés, de su alta preocupación por que no podrá evitar que todo aquello que logró acumular en su vida vaya a pasar a manos de otra persona. Dice que nunca trabajó en ello. Como diciendo en otras palabras, que no le costó nada absolutamente y se va a quedar con todo. Y eso para él terminó diciendo en el versículo 1, es vanidad y mal grande. Y yo ya explicaba, hermanos, el principal mensaje que de esto se desprende, que cuando alguien, como nuestro predicador, llega al término de su vida con esta enfermedad, simple y sencillamente está evidenciando un alto egoísmo y una marcada idolatría material. Sea mucho o sea poco, pero eso es lo que está evidenciando. Claro que el rey Salomón acumuló grandes riquezas, grandes tesoros, muchas posesiones, mucho ganado, muchos criados, muchas criadas, riquezas de todo tipo. Y pues ahora, después de esa reflexión, empieza a perfilarse en una conclusión que le empezamos a ver ahí en el versículo 22. Una conclusión que pues empieza con una
pregunta, una pregunta que pues ya la hemos visto en muchas ocasiones, tanto en este libro como en otros libros de la Escritura, que no tiene respuesta expresa. La pregunta que dice: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de toda la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y se cierra el signo de interrogación ahí, sin dar una respuesta expresa, pero ahí está implícita la respuesta, y la respuesta es nada. Una manotada de nada, es lo que nos está diciendo con esa pregunta retórica que no le queda absolutamente nada después de que termina sus días. No se lleva nada, por mucho que quisiera, y de alguna manera, a través de las diferentes edades de la historia de la humanidad, ha habido personas que, pues en su última voluntad, han expresado diferentes deseos antes de morir. Hay quienes han dispuesto y le han pedido a sus seres queridos, principalmente cuando han caído en una enfermedad terminal, en donde ya inclusive la ciencia médica muchas veces les diagnostica un término breve de vida, y algunos, conscientes de ese corto tiempo que le resta, dicen: cuando yo muera, quiero que me entierren con música, quiero que me entierren con determinada clase de música, con la banda, con el mariachi, con orquesta, etcétera. Y otros, pues quiero que me pongan determinada ropa. Otros, quiero que me echen ahí lo que quepa de mis pertenencias. Y quizás de alguna manera albergando en lo más profundo del corazón el deseo de quererse llevar algo, material o inmaterial, pero no pasa de ser exactamente eso, un deseo que nunca jamás podrá realizarse. Porque esta pregunta así lo define, y así pasa en la realidad. Nada tiene el hombre. Después de que todo ha terminado aquí debajo del sol, se termina ya toda oportunidad de hacer cualquier cambio. Queda cerrada la cuenta ante Dios, y de allí en adelante solamente restará esperar el veredicto final de Dios, que de antemano ya está dado. Cuando nosotros damos el último respiro, de hecho, de parte de Dios ya está dado el veredicto, pero Él lo ha reservado de alguna manera para en su segunda y última venida a esta tierra, en que ha de emitir ese juicio, en donde ya hemos visto en diferentes porciones de la Escritura. Mateo capítulo 25 ha sido la cita bíblica que de alguna manera hemos pues acudido más para ver lo que el Señor va a dar a unos y a otros de acuerdo a la actitud que el ser humano haya mostrado ante su palabra. Pero de lo material nada se puede llevar. Todo
trabajo, todo fue afán, todo fue fatiga. Y esa es la característica de la vida sin Dios. Bien. Aquí, en el versículo 23, sigue desarrollando su conclusión y sigue haciendo énfasis en esa fatiga, en ese afán, en ese trabajo, en donde prácticamente de alguna manera repite lo que dijo Job allá en el capítulo 14, versículo 1. Estas palabras del versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Quizás, hermanos, cuando nosotros vagábamos sin Dios y sin esperanza, experimentamos estas experiencias. Algunos más, otros menos, pero pues a pesar de todo, esto es lo que caracteriza a una vida que va caminando sin Dios. Sí. No hay reposo ni de día, y en el tiempo más apropiado que Dios pues diseñó para que el ser humano recupere fuerzas, para que el ser humano descanse físicamente, mentalmente, mediante el sueño reposador de noche. Eclesiastés aquí está diciendo, pues ni de noche encuentra reposo tampoco. Hermanos, esto nunca debe tomar posesión de un creyente. Esto es característico de el ser humano que va caminando rechazando los propósitos de Dios. Sea rico o sea pobre, esto es lo que caracteriza a una vida sin Dios. Si es rico, acabamos de pues ser testigos presenciales, podemos decirlo nosotros, de cómo diversos acontecimientos que ha habido en esta tierra han convulsionado a todas las clases sociales, tanto a las más opulentas como las más bajas en el estrato social, económico, cultural, etcétera. Pero todos se han visto cimbrados, perturbados por epidemias, porque el petróleo se derrumbó el precio, porque las acciones de las grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores del mundo se vinieron abajo. Y si son ricos, pues de día solamente están sacando números, muchos de ellos, y viendo aterrados, calculadora en mano, cuántos millones están perdiendo a cada minuto que pasa. Y si son pobres, pues, dice, pues todo se va a ir para arriba. Esto, si de por sí ya era
pesar, esto se agrava más todavía. He estado viendo algunas noticias, principalmente en países del tercer mundo, que se les llama, países subdesarrollados, con una baja economía, con un poder adquisitivo de el ingreso familiar muy bajo, y he visto cómo en el sector de Centroamérica no les interesa, no les ha interesado que se hayan decretado medidas de que tienen que quedarse en casa, que no salgan. No, la gente dice, es que no aguantamos el hambre. Y allí en casa, pues vamos a morir de hambre, dice. Pues prefiero mejor correr el riesgo a morirme de hambre ahí. Pero tengo que salir a buscar la vida. Y ya anda la autoridad tratando de poner orden. No se puede. Pues, esto es lo que está pasando, lo que dice aquí Eclesiastés. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea, no hay ningún fruto. Para efectos de tener una buena relación con Dios, las cosas materiales, las cosas de este mundo no sirven para nada. Finalmente, solo queda en un mero fracaso y frustración. Repito, si son personas ricas o si son personas pobres, cada uno en su nivel en que se encuentra lo llena de preocupación la situación que está aconteciendo. Job, creo que mencioné esa cita. Vamos a Job capítulo 14 y de ahí vamos a desplazarnos a otras citas bíblicas. Versículo 1 de Job 14. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es otra manera de expresar, de decir lo mismo que está diciendo Eclesiastés 2:23. Todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, tanto de día como de noche. Y aquí Job, recapacitando, hermanos, también en ese ámbito de vida sin Dios, cae en la misma conclusión, porque se está refiriendo al hombre nacido de mujer, al hombre carnal, al hombre natural, al hombre que va llevando la vida de acuerdo a como a él le parece llevarla mejor, y que hace a un lado los propósitos de Dios. Si se le invita a que se acerque a Dios, si se le dice que en Dios hay una nueva vida, que en Dios está el verdadero reposo de la persona, tanto internamente como externamente, dice: no, yo no me voy a fiar. Tengo muchos pendientes, son muchos los compromisos que tengo, y eso
cada día, a cada paso que da con esa idea, solamente lo hunde más y más en estas palabras resumidas por Job: corto de días y hastiado de sinsabores. Hasta parece que la vida se va más rápido. O en ocasiones quizás se haga eterna. Pero de una forma o de otra, lo que caracteriza esa vida es solamente frustración, insatisfacción espiritual. Bueno, Job está describiendo, repito, la vida del hombre caído. Y fue precisamente esto lo que el Señor le sentenció a los dos primeros seres humanos cuando cayeron de su gracia. Conviene darle una releída a lo que el Señor le dijo, muy especialmente a Adán, en el capítulo 3 de Génesis, que desde entonces se desprendió esta vida de sufrimiento, de cansancio, de afán, de frustración. Job capítulo 3, versículo 17 en adelante. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde entonces el hombre empezó a experimentar, habiendo sido Adán y Eva los primeros, que la vida sin Dios es una vida insatisfecha. Día y noche no hay contentamiento. Y estamos viendo aquí el ejemplo del hombre caído. Aun cuando Dios no los abandonó, pero aquí está el ejemplo clásico del hombre caído, del hombre que decidió hacer a un lado los requerimientos de Dios y optar por una alternativa que lamentablemente resultó fatal. Cualquier alternativa que el ser humano busque y escoja fuera de lo que Dios requiere en su palabra, va a traer eso precisamente: frustración, va a traer insatisfacción, pero lo más grave es que al final trae una horrenda condenación y una definitiva y eterna separación de Dios, enemistad con Dios. Pero, mis hermanos, bueno, hay en Eclesiastés, otra vez, capítulo 2, como que nuestro predicador empieza a pensar, a razonar de una manera, si cabe la expresión, más cuerda. En el versículo 24 sigue reafirmando la conclusión en que se ha perfilado desde el versículo 22. Dice: no hay cosa mejor para el hombre
sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En otras palabras, está diciendo, pero lo mejor es que no se preocupe, de todas maneras, no va a arreglar nada. Entonces, lo recomendable es que se olvide de ese afán, de ese cansancio, que se olvide de esa insatisfacción, y cuando reciba su debida remuneración, sea mucha o sea poca, bueno, pues que la disfrute. Esta expresión, que coma y beba, de alguna manera, mis hermanos, puede entenderse en dos sentidos. Esto quiere decir que del fruto de su trabajo, pues que lo use razonadamente para la subsistencia de este cuerpo terrenal que Dios nos dio. Usándose adecuadamente, se saca provecho. ¿Por qué? Porque pues no está acongojada la persona, sea poco o sea mucho, pues si le alcanza para la comida más humilde, pues está contento. Si le alcanza para un tipo de comida más exquisita, está contenta la persona. Sí. Por eso es que al final de este versículo concluye y dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Sí. Esto fue lo que le dijo Dios a Adán. Con el sudor de tu frente, dice, vas a comer el pan de cada día. No te vas a morir de hambre, pero te va a costar. Entonces, hermanos, no tenemos escapatoria. De parte de Dios hay esta imposición, y lo que nuestro predicador está aconsejando, pues que se tome esto como tal, como algo que tiene que enfrentarse y pues a disfrutarlo, pero de una manera ordenada, de una manera sabia. Hermanos, pero esto también se puede prestar para la disolución, se puede prestar para darle un mal uso y meterse 100% en una vida que se dedique al trabajo, a comer y a beber, al trabajo, a comer, a beber, y que descuide, porque estamos viendo la vida debajo del sol, la vida debajo del cielo, estamos viendo la vida sin Dios. Y cuando la persona, aquí hay cierto eco de aquel joven rico que pues le preocupaba dónde iba a guardar tantos frutos, porque ya no le cabían en sus bodegas. Y a la conclusión que llegó fue que iba a derribar
aquellos graneros, aquellos almacenes que tenía, y los iba a hacer más grandes, en donde le cupieran mucho más. Y una vez que realizara esto, entonces le iba a decir a su alma: alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe y alégrate. Pero vino una voz de parte de Dios que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, esto se puede perfilar también por ese otro camino equivocado, de dedicarse solamente a lo material y las cosas espirituales de parte de Dios, hacerlas a un lado. Aunque esta parte en que termina el versículo, también he visto que esto es de la mano de Dios. Obviamente, Dios proveyó un medio para el ser humano para que viva aquí sobre la tierra. Y alguien dijo: nosotros tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. Y con esto, el hermano que mencionó estas palabras estaba diciendo que a este cuerpo hay que darle una ración de alimento indispensable para que esté en condiciones de prestarse para que Dios intervenga en su vida. Porque cuando la persona vive para comer, entonces esta humanidad está pero bien nutrida. Esta carne, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Allí está la lucha. Entonces es una batalla a muerte, es una pelea a muerte interna la que nosotros tenemos aquí dentro de nosotros. Dos contrincantes y no hay empate. En esta lucha, en esta pelea, no hay empate. Uno de los dos finalmente saldrá vencedor. Puede ser la carne, puede ser el espíritu. Lo importante es que, ya sea que sea la carne, ya sea que sea el espíritu, que finalmente se levante con la victoria, el Señor nos atribuye a nosotros la responsabilidad de ser los referees y decir a cuál de los dos les vamos a dar la victoria. Un referee es aquella persona que está puesta para que decida cuál de los dos contrincantes es vencedor. Y nosotros de alguna manera somos referees de nuestra vida y decimos: yo le voy a dar la victoria a la carne. La mayoría de la humanidad le está dando la victoria a la carne. Pero hay un pueblo de creyentes que no se deja guiar por esa manera de pensar y de vivir. Hay un pueblo reducido que dice: yo le voy a dar la victoria al espíritu. La carne está pidiendo y pidiendo y pidiendo a cada momento más y más, pero yo no le voy a dar todo eso que está pidiendo. Yo le voy a dar su debida ración para que esté en condiciones de caminar dócilmente, humildemente,
de la mano de Dios. Porque si me pongo a darle todo lo que quiere, entonces no va a disponerse para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Amén. Bien. Entonces, cuando termina diciendo el predicador que esto es de la mano de Dios, sí, indudablemente que de Dios recibimos el pan de cada día. De Dios recibimos el descanso físico y mental de cada día. Pero el Señor nos lo concede para que lo usemos todo ordenadamente. Hay un versículo, mis hermanos, que también está con interrogante y que no tiene la respuesta. Ahí está en el versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y la respuesta es nadie. Ahora, esto, pues por el tono, por las palabras, la composición de esta expresión como se encuentra, prácticamente está diciendo aquí el predicador que yo me voy a cuidar en estar bien alimentado. Y yo me voy a cuidar en no malpasarme. Si es posible, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues ni el ser más cercano que tenemos familiarmente hablando lo va a hacer por mí. Sí. Si yo no me procuro alimentarme bien, nadie lo va a hacer por mí. Si yo no me procuro cuidarme bien, bueno, si está el clima muy frío, muy helado, y yo pues no me siento muy bien de salud, y sé que si salgo en esas condiciones, lo más probable es que voy a tener problemas de salud. Bueno, simple y sencillamente, yo soy el que voy a decidir si me cuido o no me cuido. Y nadie más lo va a hacer por mí. Es una grande realidad. Pero también, hermanos, esto se puede tomar en el sentido equivocado. Y decir, primero yo, y después yo, y finalmente también yo. Y si sobra algo, pues ahí se lo pasaré al que está más cerca. Pero en primer lugar, yo voy a tomar de lo mejor. Se puede tomar esto en un sentido egoísta, en un sentido, hermanos, que a Dios no le agrada. Y la recomendación aquí, mis hermanos, es ciertamente, yo les he dicho, mis hermanos, porque aquí entra tanto el mensaje terrenal, carnal, como el mensaje espiritual. Nosotros tenemos siempre que procurar en primer lugar, y esto no es una actitud egoísta, tenemos que procurar en primer lugar estar nosotros bien, estar nosotros sanos, tanto física como espiritualmente. Y digo y lo repito, esto no es estar
cayendo en una actitud egoísta. Al contrario, si yo estoy en buenas condiciones, físicamente o espiritualmente, ya es una ventaja porque voy a estar en condiciones de poder ayudar a otro. Pero si yo no estoy en buenas condiciones, física o espiritualmente hablando, va a ser, si no imposible, pero va a ser muy difícil, prácticamente llegando a la frontera de lo imposible, que yo pueda hacer algo por alguien. ¿Sí? Si yo no me preocupo por alimentarme con la palabra de Dios, si yo no me preocupo por poner diligencia en lo que el Señor me dice, lo que le agrada a Él y lo que le desagrada a Él, y si yo no me preocupo por buscar aquellas cosas que a Él le agradan, yo no voy a poder ayudar a otro a que se acerque a Dios. No. Va a ser, repito, algo muy difícil, casi imposible. Entonces, aquí entran las dos líneas, tanto el ámbito terrenal, carnal, como el ámbito espiritual. Y los dos, usándose apropiadamente, son benéficos. Si yo le proporciono a mi cuerpo físico los nutrientes que requiere, si yo no me agarro comiendo puras sopas Maruchan, puras pizzas o alimentos que lejos de traerme salud me van a complicar la salud, hermanos, pues en esa condición no voy a poder hacer gran cosa por otros. No. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que no coma pizza porque es muy dañina, cuando me mira a mí que como pizza todos los días? Está como aquel que se dirigió a su hijo y le dijo: no fumes porque te hace daño fumar. Y él se acababa mínimo 2 cajetillas al día, pero era el papá. Entonces aquellas palabras no servían de nada, porque no iban respaldadas con testimonio. Bien, mis hermanos, pues algo de esto hay. Ahora, vamos viendo, para concluir la predicación y el contexto bíblico que nos ocupa, mis hermanos, estas extrañas palabras dentro de lo que cabe del versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay dos afirmaciones aquí. La primera se está refiriendo al creyente fiel, al creyente sincero y honesto con Dios, que es aquel que encuentra agrado ante Dios. Es el hombre al que le agrada a Dios.
Dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Son tres cosas. Prácticamente las dos primeras vienen siendo lo mismo. Le da el entendimiento, le da la capacidad para discernir las cosas y para darles el debido uso apropiado en su vida. Y pues el gozo, mis hermanos, solamente Dios lo puede dar. Este mundo no da un gozo verdadero, como tampoco da una paz verdadera. Da un gozo ficticio, da un gozo falso, un gozo que se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios sí da el verdadero gozo. Dios sí da la verdadera fiesta constante. Vamos leyendo rápidamente Proverbios 15:15 y ahorita volvemos aquí otra vez, hermanos, porque quiero concluir este versículo. Proverbios 15:15. Dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Aquí tenemos las dos facetas que nos está mencionando Eclesiastés 2:26. Una de ellas es el hombre que agrada a Dios. Dice, es el de corazón contento que tiene un banquete continuo. Y también está el hombre que no le agrada a Dios y que sus días todos son difíciles, dice. ¿Pero por qué serán difíciles? Bueno, porque no tiene el gozo que solamente Dios puede dar. Amén. Y como no tiene el gozo que Dios puede dar solamente, quizás tiene ese gozo fugaz que el mundo da, pero se le va en un abrir y cerrar de ojos. Y todos los días son difíciles. Todo lo ve con pesimismo. Sí, está haciendo frío porque hace frío. Si está lloviendo, porque está lloviendo. Si hace calor, porque hace calor. Si anda el coronavirus alborotado por ahí, porque anda el coronavirus. Nada le trae contentamiento. Sí. Si le faltó poquita sal a la comida, se le echó a perder. Ya. Hasta el hambre se le quita. Dice, todos los días son difíciles. ¿Y cuántas cosas pudiéramos mencionar? Mis hermanos, pero aquel que agrada a Dios, dice, tiene un banquete continuo. Esto tiene el sentido de decir, está de fiesta las 24 horas del día. Él no ve nada con pesimismo, porque todo lo ve de acuerdo a los propósitos de Dios. Y si está lloviendo, dice gloria a Dios, porque Dios está mandando bendición. Porque va a haber siembras, porque va a haber alimentos, porque va a haber fuentes de empleos. Si hace frío, dice Dios tiene un propósito con esto. Si hace calor, Dios nos está bendiciendo con el calor. Si anda el coronavirus alborotado, dice, Dios nos está bendiciendo porque nos quiere bajar los humos a muchos. De hecho, ya se los bajó a muchos hasta este momento. Bendito sea el Señor. Amén. Pero todavía quiere bajar más el Señor. Tal vez andamos algunos por ahí que no nos hemos todavía quizás
acomodado bien, y el Señor pues está moviendo las circunstancias para que nos eduquemos en la vida espiritual. Volvamos otra vez a Eclesiastés para concluir. Quiero tener la perspectiva correcta de lo que nos está diciendo la segunda parte, mis hermanos. Sobre la primera parte que dice en el versículo 26 de Eclesiastés 2, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo y muchas cosas más que están implícitas aquí en esto, pero que no se mencionan. ¿Ah? Finalmente, una de las cosas que no se mencionan es esa esperanza gloriosa de estar viendo la gloria de Dios por delante. Pero en donde yo quiero centrar más la atención es en la segunda mención del versículo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Notemos que cuando dice mas al pecador, da el trabajo de recoger y amontonar. Al pecador, Dios no le da sabiduría, ciencia y gozo. Aclaración. La sabiduría es aquella que nos hace tener el temor de Dios. De esa sabiduría está hablando. Porque hay una sabiduría terrenal, es diabólica, es mortal. Esa sabiduría que el hombre ha usado a través de la historia para destruirse, para matarse él mismo, para dañarse él mismo, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. No. Entonces, el gozo tampoco dice que se lo da al pecador. Lo que le da, la porción que Dios le da al pecador, es de trabajar para recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y yo me he puesto a pensar, mis hermanos, y yo me he puesto a observar. Hasta ahorita no me ha tocado ver algo de esto a mí. Sí. El pecador, bueno, tenemos nosotros testimonio diario. La persona que no teme a Dios trabaja, se enriquece. Hay acaudalados en este mundo cuya fortuna es incontable. Hermanos, si ninguno se ha arrimado conmigo y decir, tenga, porque usted le agrada a Dios y lléveselo todo. No. Entonces, yo aquí estoy viendo, mis hermanos, si quizás Dios es poderoso para hacer esto. El rey David dijo en el Salmo, si mal no recuerdo, en el Salmo 37, 25, permítanme verificarlo rápidamente. Sí, es el Salmo 37, 25. Que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A un justo, a un temeroso de Dios, quizás no vaya a tener abundancia, generalmente hablando. Ha habido hermanos que han sido muy ricos. Desde la antigüedad tenemos a nuestro padre Abraham, un hombre muy rico, con mucho ganado y muchas posesiones. Bien. Pero
Dios va a permitir o a dejar que un justo ande pidiendo limosna en la calle para comprarse un burrito, comprarse algo de comer? Un justo no. Lo puede andar haciendo cualquier persona que no teme a Dios, pero un justo no. ¿Por qué? Porque Dios va a tener cuidado de proveerle el pan de cada día. Y repito, quizás no en abundancia, pero cuando menos lo básico, un justo nunca le va a faltar. Y dentro de esa provisión puede estar esto que está diciendo aquí Eclesiastés, de que ese pan de cada día, de que esa provisión necesaria para la subsistencia, Dios se la va a proveer quitándole una parte, o quizá quitándole todo a algún pecador. No es el modo habitual de actuar de Dios, pero en lo terrenal ha pasado y pasa y va a seguir pasando. Pero repito, no es esta la forma habitual en que Dios tiene cuidado de los suyos. Entonces, en donde yo centro mi atención aquí, es que esta afirmación más que nada entra en el terreno espiritual. El pecador, aquel que no agrada a Dios, está de hecho haciendo a un lado muchas riquezas espirituales. Esas riquezas espirituales no se van en saco roto. Esas riquezas espirituales Dios se las hace llegar a aquel que le agrada. Sí. Por eso es que es importante, mis hermanos, que nos congreguemos nosotros cuantas veces nos sea posible. Sí. ¿Por qué? Porque si dejamos de congregarnos, bueno, es muy probable que esa bendición que Dios me tenía para mí, pues se la va a dar al hermano Samuel. Aquí está la tuya, mala del hermano Cayetano que no vino. Llévatela. Pero aquí nos está diciendo de el pecador. El pecador regularmente rechaza la riqueza que Dios tiene para él. Y como el pecador la rechaza, prácticamente inconscientemente está haciendo una especie de montón de riqueza espiritual y en un momento dado el Señor dice, bueno, pues esto que está rechazando a aquel que no la quiere, pues yo se la voy a dar a este que sí está mostrando interés en agradarme. Pero concluye diciendo Eclesiastés, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mis hermanos, esta expresión ha sido muy repetitiva y una vez más la repite el predicador. Y de aquí en adelante prácticamente va a ir de más a menos. No quiere decir esto
que todo lo que dice aquí, principalmente lo que Dios le da a aquel que le agrada, dice sabiduría, ciencia y gozo, no puede caer en la afirmación, esto es vanidad y aflicción de espíritu, sino todo lo contrario. Esto realmente es algo que produce fruto, que produce contentamiento, que produce, hermanos, ese gozo que finalmente se encamina hacia la salvación eterna. Y por lo tanto, no puede haber para aquel que a Dios le agrada vanidad y aflicción de espíritu. Más que nada, la vanidad y la aflicción de espíritu es para el pecador. Creo que a eso se está refiriendo esta última afirmación. Cuando dice también esto es vanidad y aflicción de espíritu, es la conducta del pecador, a quien Dios le da el trabajo de amontonar y recoger para dárselo a quien agrada a Dios. Bien, son palabras con una profundidad muy grande de sabiduría, y admito, mis hermanos, que lo que hemos considerado es solamente parcial y que hay mucho más en el fondo, pero hasta donde el Señor nos da la luz, hasta ahí vamos considerando la palabra de Dios. Con esto, mis hermanos, damos por terminado el contexto, damos por terminado el capítulo 2 inclusive, y esta predicación. Si el Señor nos concede, empezaremos con el capítulo 3 de este mismo libro en la próxima predicación, en donde vamos a ver una nueva línea de pensamiento en esa profunda sabiduría que Dios le dio a nuestro predicador. Y ahora se ocupará Él de hacernos entender de que no nos desesperemos en la vida, porque todo tiene su tiempo. Amén. No hay nada en este mundo que no llegue. Todo aquello que Dios tiene decretado va a llegar en su momento. Lo último que va a llegar aquí debajo del sol va a ser la muerte, pero va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a llegar el tiempo. Si Dios nos concediera a nosotros, concluyo con este pensamiento, con esta afirmación, inclusive tiene base bíblica. Si Dios nos concediera a nosotros, mis hermanos, el que nos miráramos los diferentes semblantes que adoptamos en la trayectoria de nuestra vida, nos íbamos a decepcionar nosotros mismos, porque ha habido momentos en donde nuestro rostro ha denotado todo menos alegría, menos gozo. Yo puedo decirlo como dijo el predicador, también esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque regularmente ante la aflicción, pues es difícil mostrar un rostro sonriente. Y más cuando esa aflicción se debe a una corrección disciplinaria de Dios. Hoy, mis hermanos, voy a cerrar esta predicación. Ya esto ya es extra predicación, pueden cerrar sus Biblias. Amén. Hoy tuve una experiencia muy hermosa. Salí a hacer un trabajo de construcción y me llevé a mi hijo
conmigo. Y pues él se llevó una bocina que tiene para amplificar con el Bluetooth la música del teléfono, y puso unas alabanzas preciosísimas con mensaje de la palabra de Dios. Pero a donde yo quiero compartirles más es esta experiencia, hablando de esto. Estoy hablando yo de los diferentes rostros que mostramos ante la vida, porque obviamente que yo no soy la excepción. Cuando yo me vine la primera vez aquí, a este país, para iniciar una nueva experiencia en la forma en cómo ganar el sustento de la vida, fue en 1996. Y fue para mí duro. Yo les he platicado de alguna manera, fue para mí muy duro eso. Dejar mi familia, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, dejar una vida cómoda, dejar una oficina con clima artificial, con servicio secretariado y teléfono, todo, carro nuevo, etcétera, todo, y venir aquí a un ambiente completamente diferente, de pilón. A veces estas uñas de los dedos yo me las he tumbado más de 2 veces a martillazos, porque le hierro a lo que le quiero, y más ahí todavía. Me acordaba yo de cuando estaba allá, pero sobre todo, mis hermanos, cuando yo me vine la primera vez, pues llegué y estaba viviendo con uno de mis cuñados. Entonces él pues iba a una iglesia de la doctrina que se llama la Trinidad, y como yo pues no tenía en qué moverme ni nada, y pues de alguna manera dije, voy a ir a gozarme, nada más trato de guardarme, pero yo veía a las parejas con sus esposas, con sus hijos, y deseaba yo tener a mi familia conmigo, pero pues no la tenía. Yo decía, mira, trae a su esposa con él. ¿Cómo quisiera yo traer la mía también para abrazarla, para decirle que la quiero mucho? Pero pues no la tengo. Y cuando iba a trabajar en aquellos inicios, pues ganaba el mínimo. Pero yo cuando me vine me traje un cassette de música cristiana. Y pues lo escuchaba mucho. Me gustaba mucho y me sigue gustando mucho, porque allá lo escuchaba mucho. Y cuando lo escuchaba aquí, me acordaba de allá. Y pues en ocasiones, hermanos, sinceramente yo hasta lloraba de lo solo. Y ahora que mi hijo va poniendo en el celular unos cantos preciosos, y eran aquellos cantos del 96. Y el Señor me trasladó a aquel inicio, cuando estaba prácticamente en su apogeo, aquella preciosísima, en aquel entonces no la miraba yo de esta manera, pero ahora sí, en aquella preciosísima disciplina que el Señor me estaba aplicando para educarme, me trasladó a aquel 96. Y yo trabajando arriba, mi hijo no se dio cuenta, pero yo andaba llorando de gozo. ¿Y a dónde quiero ir yo ahora, hermanos, con esto? De que qué diferente ahora es la situación. Si en aquel entonces yo no tenía a mi esposa conmigo, ahora sí la tengo. Si en aquel entonces yo andaba trabajando y yo estaba consciente que al regresar, pues iba a ver a otras personas, familiares quizá, pero no iba a tener a mi familia. Y ahora el Señor me dice, mira, ahora
ahí está esperándote cuando regreses. Amén. Y por cierto, doy gloria a Dios porque me recibió con una riquísima comida, un manjar, mis hermanos. Y pues esto es de la mano de Dios, Amén. hermanos, y doy gloria a Dios por esto. El Señor me concedió una vivencia en donde me hizo ver con toda claridad cómo reaccionamos nosotros en cuanto a nuestro semblante cuando estamos ante la tormenta. ¿Y cómo reaccionamos ya cuando la cosa está sosegada? Al menos así me siento yo, salvo que el Señor decida alguna alteración. Bueno, nada más le digo que me fortalezca para seguir adelante, mis hermanos. Aleluya, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amén. Amén, hermano Salomón.